el hijo del taxi. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este martes 24 de mayo del 2022, una tertulia, esta de los martes que ya tiene fecha de caducidad por esta temporada. Ya saben que nos enfrentamos a junio y ese es el final de esta historia. Una semana más con ustedes con estos calores veraniegos, que como ya les decíamos hace un par de semanas, mucha flor había, veremos a ver cuánto queda después de que la calor se vaya. Se pueden contar las aceitunas que van quedando en según qué paraje de los distintos que tenemos en nuestra localidad. Ayer fue un día realmente importante, por cuanto que se desparramó una cantidad ingente de información tras la visita del emérito, que anoche al filo de las 10 de la noche partía hacia su residencia habitual en Abu Dhabi. Allí se encuentra después de haber estado largo tiempo hablando con su hijo acerca de su conveniencia o no de esta visita y de los distintos avatares que la misma ha podido traer. Tenemos que decirle que desde el punto de vista informativo hemos estado muy distraídos realmente, porque se han escuchado tonterías de cualquier tipo, se han escuchado barbaridades varias y se han escuchado pocas cosas sensatas acerca de lo que está ocurriendo con este señor, y es que no está ocurriendo nada. La justicia ha hablado, está exonerado y puede venir a España cada vez que le venga en gana. Partiendo de esa premisa, creo que ya todo lo demás está por sobrar. El doctor Simón de nuevo ha salido a la palestra y ha salido para hablar prácticamente la misma línea que lo hizo cuando el tema de la COVID. ¿Se acuerdan? Que iban a haber un par o tres de infectados en España con la famosa COVID. Bueno, pues más o menos es lo que ha venido a decir con esta infección que estamos padeciendo actualmente con el tema del virus de la viruela del mono. Ayuso, como saben, se encaramó en lo más alto de la popularidad por su forma de mandar, su forma de hablar y su forma de gestionar la política madrileña. Eso parece ser que ha calado al menos entre sus correligionarios, porque casi el 100% de ellos la han avalado como presidenta de Madrid. Feijóo dice que ese es el comienzo de todo un momento de triunfo del Partido Popular, viniendo ahora en Andalucía el 19 y las próximas generales en el 23. Ello está diciendo que puede ser el año del Partido Popular. Lo cumplió Rusia, se ha quedado Finlandia sin gas y se va a quedar Suecia y prácticamente toda Europa que no pague con rublos. Aquí hay un fondo, el fondo también está en la anexión que han solicitado formalmente ambos países de pertenencia a la OTAN. En el plano económico, la recesión que se está anunciando desde todos los sectores económicos europeos y sobre todo en Wall Street, en Estados Unidos, está haciendo temblar a más de uno y los que compraban deuda española lo han sentido porque esta semana pasada se marcharon, dejaron de comprar esta deuda de España. Mientras tanto, el Banco de España rechaza las subvenciones de 20 céntimos para el carburante durante 3 meses que aprobó el Gobierno para hacer frente a la inflación. El supervisor critica su eficacia y considera que no beneficia a las rentas bajas, al contrario, el IPC es mucho más contenido en las rentas altas. Los grupos de izquierda han pactado en Cataluña para que el catalán sea la lengua propia y también la prioritaria en toda, lo han dicho con esta palabra, la lengua vehicular de esa comunidad, vehicular como es el castellano en toda España, pero lógicamente allí no la quieren en este sentido. Ellos lo han aprobado todos, inclusive el Partido Socialista Catalán.
Hablemos de, me imagino que esta noticia ya la sabrán porque es de la semana pasada, pero nos la sacamos aquí para alegrarnos del triunfo de una cooperativa castreña por la calidad del aceite que ha sido reconocida por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceites Baena, en concreto es en la cooperativa de San Isidro. Por último, el castreño Antonio Pulido, el presidente de la Fundación Cajasol, que ha sido reconocido como el cordobés del año por el diario Córdoba durante la pasada semana. Les presento a Juan Cordobés Sánchez, que no lo conocerán ustedes, supongo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Luis García Torres Buenas y tardes. Antonio Ángel Herencia. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, pues ahí tienen ustedes un abanico de cosas. Yo no sé por dónde entrar. Yo he dicho que ayer fue un día glorioso para la información. Si les parece, ¿por qué no hablamos de la salida del emérito y lo mucho que ha dejado tras de sí? De la salida del emérito. Sí, de la entrada y la salida, del ¿no? despegue hacia Abu Dhabi y lo que ha dejado tras de sí en su estancia en España. Pues yo me imagino que, tal y como la mayoría de los españoles, me parece que tenemos ya un exceso de imágenes en televisión y de información y de desinformación sobre el tema, que el que nosotros le volvamos a dar otra paliza hoy, pues tampoco le vendrá muy bien, pero bueno, algo habrá que decir. Esta mañana me parece que he visto en algún sitio, no sé si habéis tenido la ocasión de ver o de leer, una encuesta que han hecho no sé quién, Sí. en el que la visita del rey emérito a nuestro país ha sido seguida o la conocían al menos el 90% de los españoles. Pero mostraban el interés por esa visita el 10%. Luego ya empezamos a acotar la importancia de lo que los medios han querido que se vea, ¿no? Parece que eso es la cosa más importante que ha pasado en España durante unos cuantos de siglos, ¿no? Pero pues solamente el 10% mostraban su interés. A la mayoría de ellos, luego en otras preguntas, se veía que unos estaban a la mitad aproximadamente de los que estaban interesados, estaban a favor de que el rey diera explicaciones y otros de que les daba exactamente igual, que diera como que no diera ningún tipo de explicaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el fracaso mediático está en que precisamente esa encuesta lo que demuestra es que los españoles tienen otros problemas que son bastante más importantes para cada uno de los ciudadanos que el rey venga, no venga, dé explicaciones o deje de darlas, ¿no? Independientemente de lo mal que lo haya hecho el rey emérito y de que al final pues la justicia, por los motivos que sean, no le ha podido descubrir ningún delito. Otra cosa es su comportamiento, que haya podido ser más, digamos, más correcto o menos, pero delito parece ser que no ha cometido, por los motivos que sean, porque sean inviolables, porque se hayan prescrito, porque no se haya podido demostrar. Eso ya queda ahí para que cada uno opine lo que le dé la gana. A mí ya por concluir, porque no, en fin, me parece que tampoco vamos a añadir mucho al tema, lo que sí me extraña es el revuelo que aquí se lía por una visita del rey, que a mí me da exactamente igual, me da exactamente igual, mientras yo en el balance de la trayectoria de un personaje en España al que le hemos pagado el sueldo durante tanto tiempo, si en el balance resulta que ha sido más beneficioso para nuestro país que lo que nos ha perjudicado, yo en principio lo doy por bueno, como cualquier presidente del gobierno. Tú tienes que hacer al final un balance y cuando todo el mundo comete errores, cuando ves lo positivo y lo negativo, pues si lo positivo pesa más, para ti ha sido una gestión, por lo menos para mí, una gestión eficaz, porque siempre hay cosas negativas. Y creo que aquí no hay duda de que la gestión global, independientemente de los errores que haya podido cometer, o de los fraudes incluso que haya podido cometer, pues ha sido positiva. Y digo para concluir que a mí lo que me extraña es que en un país donde el Puyol se pasea por Barcelona, donde salen los etarras de la cárcel, le hacemos homenaje y no pasa absolutamente nada,
y que este señor, porque tiene que dar explicaciones, lo exiliamos fuera de nuestro país y nos cuesta trabajo que vuelva a su país sin tener ningún delito, pues la verdad es que a mí eso me extraña, ¿no? Simplemente me extraña. Sí, bueno, como ya se ha dicho aquí, está la parte legal y la parte ética. Bueno, y bueno, lo que sea, te queda el momento, una vez que la ley ya se ha pronunciado, es la parte ética. Y por eso, bueno, ha sido noticia, se ve, tú sabes que ha venido, pero como resulta de que además lleva esto dando ya tantas vueltas, lleva tantos años, pues la gente pues, llega a hartarse, porque bueno, pues si tal como tenemos crisis y tenemos eso no va a afectar a mi bolsillo, pues digo como el otro, yo estoy ya de esto hasta el moño, pues pase la mala hora. A mí también ha competido con el Mbappé, dicho sea de paso. Y a mí lo que me hace gracia, como dices tú, la información, que donde eso dice, bueno, parece ser que la entrevista con el hijo y la comida que tuviese, no sé qué, fue completamente a puerta cerrada. ¿Quién ha filtrado el distanciamiento? Porque dice, parece ser que hubo distanciamiento entre el padre y el hijo, pero bueno, si han frialdad, te decía. Frialdad, pero bueno, si han estado encerrados, ¿es que salía frío de allí, de la habitación esa, o qué? Pregunto, por si alguno tiene... Luis, como tú sabes, en todos sitios, cuando hay una reunión de cualquier índole, cuando la reunión finaliza, el que está en la calle, que nada sabe, si ya se ha enterado de lo que han hablado. Bueno, eso pasa en todos sitios, y aquí también. Sí, pero bueno, sí, vamos a ver, estaba el hijo. Nunca están solos. Nunca están solos, pero no ha venido ni la mujer, que parece ser que es la que podía tener más complicaciones y haber largado, pero si allí los que han salido, ninguno ha largado, o el hijo ha largado. Yo no creo que el hijo haya largado, ha largado frialdad, porque entre otras cosas no le interesa. Así no va por ahí. Ni la nuera tampoco. Por mucho que de eso. Entonces, el titular de anoche fue: salieron mejor que entraron. Lógico, claro. Eso es. Sí, a mí la verdad es que una persona de 84 años que no tiene ninguna causa pendiente con la justicia, que ha sido jefe de Estado aquí en España durante tantísimo tiempo, al que seguramente como en otras ocasiones la historia valorará todo el trabajo y todo lo que le debemos, lo que le debe la situación actual, el régimen actual que disfrutamos en España, no pueda venir a su casa, me parece sorprendente. Que sea noticia que vuelve, claro, bueno, vuelve una persona que ha sido rey durante muchísimo tiempo, que sigue siendo rey, aunque ahora lleve la coletilla de emérito, y que sea noticia para bien o para mal, no deja de ser sorprendente. Que no seamos capaces de colocar la figura histórica en su contexto y en su importancia, me parece sorprendente. Y que bueno, que después, evidentemente, la monarquía tiene muchísimas obligaciones, una de ellas es ser ejemplar. Están condenados a ser ejemplares, a pesar de que, como todos sabemos, son personas como nosotros, ¿no? Yo creo que la figura del rey Juan Carlos, desde el punto de vista de la historia, de la política, de lo que supuso en un momento determinado en España para el cambio del régimen, de una dictadura al régimen democrático, la Constitución del 78, fue decisiva. O sea, la deuda que tenemos los españoles con esta persona es enorme. No tengo después conocimientos para valorar lo que ha sido su trayectoria, sobre todo en los últimos años, sus relaciones personales con la familia, con otra gente fuera de la familia. Bien, pues se habrá equivocado y lo habrá hecho fatal. Pero creo que tendríamos que distinguir entre lo que fue su papel como motor de un cambio político en este país, que fue fundamental, y después, bueno, pues sus circunstancias personales, que parece evidente que no han sido todos los ejemplares que tenían que ser, ¿no? Yo creo que deberíamos de tomarlo con normalidad. De hecho, insisto, me parece increíble que tengamos fuera de España, como si fuese exiliado, como si aquí se le persiguiese por algo, a una figura que no tiene pendiente ahora mismo nada con la justicia española, que la Fiscalía, después de haber movido lo que ha tenido que mover, al final no ha hecho ningún tipo de encausamiento con él,
y que, bueno, simplemente por el jefe, por ser durante el periodo que ha sido jefe de Estado, merece el respeto que tenemos que tenerle todos, ¿no? Yo me temo que la controversia que surge en torno a su figura realmente no va a su figura, sino que va a la institución que representa. Una institución que, pese a todo, sigue siendo la mejor valorada de todas las instituciones públicas que tenemos en España y que ahora mismo está encabezada por un rey ejemplar, que es Felipe VI. Los que intentan acabar con el régimen, promover un cambio constitucional, que bueno, ahora mismo se antoja casi imposible, son los que intentan ganar el río revuelto, y entonces creo que atacando a Juan Carlos están atacando a la institución y atacando al régimen constitucional del 78 para crear una cosa nueva que por ahora no se vislumbra en el horizonte, pero bueno, veremos cómo se desarrollan los hechos. Algunos periodistas de esa forma de pensar decían también esta mañana, con ese argumentario, de que están intentando socavar los cimientos de la monarquía para instaurar la república. Pero decían ellos mismos, pero es que si se presenta Felipe para ser elegido democráticamente, arrasa en las urnas. ¿Tú te imaginas a cualquier gobierno europeo de los que son homologables con España, cualquier monarquía constitucional europea, tú te imaginas a ministros de la monarquía diciendo alguna de las barbaridades que hemos oído estos días? Seguro que no. Es impensable, es impensable. Son los actuales ministros cuando hablan entre los medios de comunicación, son ministros de la monarquía española. Y entonces me imagino, quiero creer que, sí, aunque no estés muy de acuerdo, un mínimo de respeto debería de haber, ¿no? Se ve que no, que le pueden más los fondos que las formas, ¿no? En fin. Hay un dato, no sé si lo habéis leído en algún sitio. A mí me gustan los números más que las letras. Hay un dato que, cuando yo decía lo de valorar al final lo positivo y lo negativo de la trayectoria, independientemente de la parte política, que yo creo que está clara, eso no tiene la menor duda, que no debe tapar las cosas que haya hecho mal, debe taparlas, pero sí hay que ponerla dentro del contexto y la historia. No creo yo que se estudie las cosas que no haya hecho bien el rey dentro de 50 años, pero sí se estudiará toda su trayectoria desde el punto de vista político, casi con toda seguridad, ¿no? Digo que había un dato económico que es muy revelador, mejor dicho, y es que la influencia sobre la economía española de las actuaciones que el rey ha hecho como rey para la economía española en el exterior ha supuesto del orden de unos 66.000 millones de euros para nuestro país. Esa cifra yo creo que ya casi lo dice todo, ¿no? Sin embargo, veremos, y eso ya va a depender mucho de los gobiernos, si los gobiernos, para dejar al rey Felipe, que no digo que sea ni mejor ni peor que su padre, pero lo guardan en un cajón como lo están guardando, sin dejar que, digamos, las posibilidades que él puede tener de hacer viajes donde por ser rey y por tener esa relación que se le supone a la Casa Real Española con el resto de otros reinados en el mundo, pudiera afectar positivamente a la economía española, como no lo están dejando, está claro que lo están dejando ahí un poco aislado y es el gobierno el que está actuando de cara al exterior, únicamente el gobierno, sin utilizar al rey para nada. Pero a ver si el balance, desde el punto de vista económico, me refiero, dentro de 20, 30 años, como los gobiernos siguen con la misma tónica que este, podremos decir que el rey Felipe habrá sido ejemplar, pero si la repercusión sobre nuestra economía ha tenido la misma influencia que tuvo la de su padre, con sus defectos y sus virtudes. Como sigamos manteniendo al rey ahí en un sitito guardadito, que no se
que no se le vea nunca, para que de esa manera se parezca que sigue siendo más ejemplar, parezca no, sea más ejemplar, porque si no hace nada, seguro que que es más ejemplar que el que hace algo, ¿no? Porque el que hace algo seguramente se equivocará en algún momento. Pero claro, la repercusión que pueda tener y que debería tener para los españoles, yo creo que merece que utilicemos muchísimo más ese valor que tiene España ahí, como es la monarquía española. De hecho, Posiblemente, eso que se ha comentado muchas veces, sobre todo en la lucha entre partidos, posiblemente algunos están pensando y quiere que mientras peor, mejor. claro. Eso en algunas ideologías, eso es por supuestísimo. Y yo me pregunto, dentro de poner en la balanza de este hombre, si este hombre cuando hereda del anterior régimen, hereda todo el poder y hace si los desprende. Y yo me pregunto, si él no hace esto, cuánto nos hubiese costado en tiempo, e incluso en vidas, haber llegado a una democracia en este país? Me pregunto. Lo que decía Juan, no solamente que es la labor más importante, esa labor de moderador en un momento determinado, de motor de cambio. Es bueno su actuación en el día del 23 de febrero del 81, pero es que se convierte en el principal referente de la marca España. Es el hombre que abre mercados, que tiene magníficas relaciones con todo el mundo, porque por lo visto desde el punto de vista personal y en distancias cortas era una persona encantadora, ¿no? En el sentido de acercar posición y acercar gente y abrirnos mercados, ¿no? Yo creo que tenemos una memoria frágil de todas estas cuestiones, de la que no ha pasado, por cierto, tanto tiempo, ¿no? Y es verdad que después nos fijamos todos más, bueno, pues en la rimbomancia de algunos titulares, en las actuaciones de, no sé, los líos de faldas que haya podido tener y este tipo de cuestiones. Ya digo que no son nada ejemplares, ¿no? Y que, bueno, que corresponden a su ámbito privado y personal, ¿no? Pero es sin duda una figura que, bueno, que para la historia de España de los últimos 40, 50 años es una figura fundamental. Pero todo esto va, me imagino yo, quiero pensar, que va con arreglo a los tiempos políticos que estamos atravesando. Si no hubiese que soportar a un independentismo para mantener el gobierno, es posible que no pasara la mitad de las cosas que están pasando. Si no hubiese que contentar a un grupo como es Podemos para estar en el gobierno, es probable que no se hubiese estado hablando de estas circunstancias. Se estaría actuando políticamente o judicialmente como se ha hecho. Porque a este hombre le han mirado la amígdala, no, un poquito más adentro de la amígdala, ¿no?, para intentar sacar todo lo que hubiera. ¿Se han contentado? No. Ahora, como no se puede, como no se ha visto nada, pues intentan, lo que dije antes, socavar a través de él a la monarquía de su hijo, ¿no? Pero esto, Luis lo acaba de decir, hay un grupo político que está intentando, esperando ver la ocasión, que esté esto mal, para decirle, señores, que aquí está la solución. Y entonces es probable que todo eso cambie después. Sí, pero todo esto, tal como tú has empezado tu intervención ahora mismo, hay dos culpables principales, que son PP y PSOE. Totalmente. Que no ha sido capaz, cuando han tenido mayoría, de decir, bueno, pues yo no te digo que las primeras veces, la primera vez que estuvo uno y otro, incluso no hace falta que tenga ninguna mayoría. En el momento que se junten los dos, ya está todo el pescado vendido. Y sin embargo, no son capaces en cosas importantes del Estado ponerse de acuerdo. Ya están viendo eso, que parece ser que que el gallego y este iba a venir ahora con más de eso, y resulta que ya está sacando los pies del plato, todo lo que haga falta. Así que prudente, de no sé qué, no sé cuánto, la verdad que a mí me está dejando con las patas colgadas. Y pues bueno, mientras estos dos no lleguen a un acuerdo y tomen las decisiones que hay que tomar, pues seguiremos en este vaivén, en este puñetero país. Pero bueno, tomen las decisiones que tomen, los hechos son los hechos. Y lo que no podemos ocultar es que cuando se ha investigado al rey, independientemente de que no se le haya descubierto nada, es porque había indicios de que su comportamiento no había sido correcto. Y pues bueno, pues eso es criticable. Y si es criticable, hay que criticarlo. Lo que no podemos es, yo, desde mi punto de vista, ¿no?, hay por ahí un dicho, un refrán, no sé, ¿la mujer César? A 100 y no ha hecho ninguna, y no ha hecho ninguna, ¿no? Bueno, pues esto es prácticamente lo mismo. Es decir, el valor el peso, porque según lo que sabemos hasta ahora, ¿no?, el peso de
de la parte positiva de este hombre son 500.000 kilos y el peso negativo es 1 kilo y resulta que aquí ahora ya no vemos nada más que el kilo, los otros 500.000 kilos los hemos olvidado totalmente, queremos que se sepulten porque ha tenido un comportamiento criticable desde todos los puntos de vista, independientemente de los líos de falda, que los han tenido todos los reyes en la historia han tenido liguillos de falda. Casi todos, ¿no? Pero bueno, lo que no podemos es magnificar lo malo y tratar de destruir todo lo bueno, ¿no? Ahí es donde yo creo que nos equivocamos totalmente. Porque yo siempre voy a lo mismo, cuando hablamos de estos temas en Petit Comité, siempre digo, vamos a ver, tampoco hay que aferrarse a que esto tenga que ser históricamente una monarquía o tenga que ser una república. Sí, yo creo que al final lo que tenemos que sopesar es la utilidad en el momento político y económico y social que vivimos de si es más interesante para este país que haya una monarquía parlamentaria como la que hay, con un rey que sea el jefe del Estado, pero que el resto el 99,9% de las decisiones importantes están en el Parlamento y en el Gobierno y en los 3 poderes del Estado, o tener una república, utilidad para mantener ahora mismo a la sociedad española y a los ciudadanos españoles bajo el amparo de un régimen en el que todos hemos estado de acuerdo cuando votamos la Constitución. Eso es lo realmente importante y lo que hay que valorar. Sería más útil abrir el melón de la Constitución para elegir si república o monarquía. Sí, pero usted no cuenta, yo hay una cosa muy bien, que éticamente ya ha pagado, porque ha tenido que abdicar, punto. Este pago con lo mismo que el político cuando dimite o se va, ya está. No se va al dinero. No, bueno, se va al dinero. Incluso a mí me da igual monarquía que república, pero lo que no quiero es que me pongas aquí un presidente de la república y un presidente de gobierno. Porque entonces, si hubiésemos tenido aquí eso, ¿cuántos presidentes que cobrando un pastón es presidente de la república tendríamos ya? ¿Unos cuantos? Más caro todavía que mantener uno, porque ahora mismo no estamos manteniendo bajo uno, pero tendrías que mantener al titular y a todos los que se han ido. Así que tú me das a mí, tipo Estados Unidos, hay un presidente y punto, y no hace falta más gente, y un gobierno, y Santa Pascua. ¿Para qué quiere el otro inútil allí? Si es que abrir un debate que no está en la calle ni en ningún sitio por pura conveniencia política es pegando un tiro en el pie o en la pierna, en las circunstancias que estamos de debilidad económica, de debilidad política en el país. Abrir el melón de este tipo de cuestiones solamente se le ocurre a la gente que quiere acabar, que no que quiere acabar con el régimen, que quiere acabar con el país. Y ocultar su incapacidad. Lo que decía Juan de la utilidad es manifiesta, por tanto, todos los que quieren destruir esto están en contra. Están en contra del sistema de la monarquía parlamentaria. La monarquía, que evidentemente está desnuda de todo poder político, como pasa en todas las monarquías parlamentarias del arco europeo, tiene, sin embargo, un poder simbólico que es inherente a la institución, es inherente a la historia de la institución en este país, y por eso no hay ningún separatista independentista que vea bien siquiera de lejos la figura, porque es un cemento que todavía une a todos los territorios de España, es un cemento de moderación además, y es lo que marca la Constitución. O sea, tenemos que hablar de cambiar la Constitución, que es bastante complicado, para cambiar de régimen. Que yo creo que la inmensa mayoría del país no está ni de lejos por ese tipo de cuestiones y por ese tipo de aventuras ahora, ¿no? Estaba recordando cuando hablaba Juan, que cuando regresa don Claudio Sánchez Albornoz, que fue ministro de la República, fue presidente de la República en el exilio, fue seguramente pues, el historiador más importante que hemos tenido a nivel internacional. En la misma escalera de avión, un periodista le pregunta a don Claudio, bienvenido a España, de vuelta, en fin, ¿sí que defendía usted la República o la monarquía en estas circunstancias? Y don Claudio Sánchez Albornoz le dice, monarquía, república, democracia. Democracia es lo que sirve. Bueno, nosotros tenemos un régimen constitucional, que es una monarquía parlamentaria, que ata el presente y el futuro de España con nuestra tradición histórica y que yo creo que se ha demostrado de muchísima utilidad.
desde el punto de vista del, pues, bueno, estábamos hablando antes del el montante económico que ha supuesto la figura de Juan Carlos, pero bueno, y de ese punto de encuentro de todas las tendencias que es el rey, ¿no? en este momento. Yo creo que, os digo, abrir estos melones les podrá interesar a algún político, les podrá interesar a algún separatista, pero al resto del país nosotros estamos en otras cosas, hombre. Bien, vamos a dejar ya eso, que está suficientemente debatido en todos los ámbitos informativos, pero hay un tema que lo acabo de decir en la presentación, en el informe del Banco de España acerca de los 20 céntimos que aprobó el Gobierno para los carburantes durante 3 meses, de abril hasta mayo hasta julio. Bueno, pues el supervisor, este Banco de España, dice que es una medida contraria a los intereses del popular español, es decir, del ciudadano medio español, que se está viendo perjudicado por esta medida a través del IPC. En cambio, las rentas altas son las que se pueden ver beneficiarias por ese descuento. No sé si habéis tenido ocasión de mirar este tipo de información, Juan. Se ha oído de todo, ¿no? Y efectivamente, desde el primer momento, pues, lo que tú comentas es un hecho palpable, ¿no? Queremos favorecer un poco, pero hay que saber de dónde veníamos, ¿no? Todo esto viene a raíz de la huelga de los camioneros, que le produjo al gobierno una preocupación importantísima, que produjo un malestar social y económico importante, y que había que darle algo para salir del paso y tratar de cortar aquello como fuera, ¿no? El gobierno deprisa y corriendo, primero tuvo la reunión con los que dicen que son los representantes legales, y luego ya a última hora, pues también en fin, aceptó reunirse con aquellos que eran los ilegales y a ver si los conformaba. Bueno, al final, por unas cuestiones y por otras, sacaron los 20 céntimos. Como aquello tenía que ser muy rápido, porque lo que no se podía esperar, porque si no la calle hubiese ardido, una decisión que tuviera efectos de la noche a la mañana, tenía que ser una decisión de ese tipo. Usted se casó de mañana y yo pago 20 céntimos. A uno les perjudicará, a otros les beneficiará. Hay 500, otros 600 estaciones de servicio que han cerrado porque el gobierno no les haya mandado todavía los dineros y ellos no se pueden soportar la diferencia. En fin, lo que ya sabemos que eso iba a producir, ¿no? Segura, porque claro, era una decisión que no estaba madurada, que no estaba valorada y que por lo tanto los efectos pues no se habían puesto en un papel para ver de qué manera se compaginaban algunas actuaciones que pudieran equilibrar los perjuicios que pudieran traer. Los perjuicios estaban ahí en la mano. El lunes salen los dineros de Hacienda, te sale un porcentaje, pero el segundo paquete pues te llega dentro de un mes. Yo con el primer no me hago nada. Yo necesito todos los días 5.000 euros de los 20 céntimos para pagarle, porque yo tengo que ingresar el dinero en Resol o en Cansa antes de que venga el camión a soltar aquí el producto, ¿no? Entonces, pues bueno, al final pues se ha visto de que realmente pues ha sido una chapuza de esas, de las muchas que se hacen cuando se ve uno entre la espada y la pared y tiene que salir del paso. Va a costar un porrón de billetes, la subida del gasoil o del diésel y de los carburantes se han comido ya más de la mitad de los 20 céntimos, y al final la inflación, la repercusión sobre la inflación va a ser bastante limitada, según parece. Igual que va a pasar con el extraordinario acuerdo del gas, de topar el gas para el tema de la energía eléctrica. Empezamos con un 30 a un 40% sobre el recibo de la luz y ya vamos por un 15%. Veremos al final, cuando se apruebe y se lleve a la práctica, donde pagábamos 60 euros, a ver si pagamos 18 euros menos o pagamos 5 o 6 euros menos, y si todo parafernalia pues realmente habrá valido la pena o no. Yo me imagino que a partir de junio, ¿no es? El final de julio, pues estarán pensando en adoptar otras medidas, una vez visto en estos 3 meses todos los efectos que ha tenido esa medida con los dineros que hemos puesto en lo alto de la mesa,
para que efectivamente pues sea un poco más eficaz y tenga de verdad una influencia sobre la inflación, que era lo que se pretendía también entre los otros dos objetivos, ¿no? Pero luego te paras a pensar, efectivamente eso puede ser así, pero ahora le echas cuentas al resto de las cosas que se están sobreviniendo, ¿no? Por ejemplo, ayer se aprobó el empleo público, 44.000 entre los ascensos internos como la nueva creación de plazas. ¿Con qué hacemos esto? ¿Con qué hacemos esto si no tenemos gente que cotice porque los sueldos son bajos, con lo cual la cotización es baja? ¿Dónde ingresamos dinero para que todo esto se pague? Si son empleos públicos, los sueldos ya no son tan bajos y por lo tanto las cotizaciones son general. un poquito más altas, ¿no? Hombre, eso tiene, desde mi punto de vista, pues no, tampoco se puede, yo creo que tiene su lógica, ¿no? Según hay unos estudios que dicen que en una década o en 15 años como mucho, el 50% de la plantilla del funcionariado español va a entrar en periodo de jubilación. Por lo tanto, habrá que ir reponiendo esas plantillas, ¿no? 40.000, de los 40.000, ¿cuántos son de nueva creación? 29.000. No sé cuántos son exactamente, ¿no? Hay un porcentaje bastante grande que son de régimen interno, ¿no? Por lo tanto, bueno, 20 y tantos mil puestos de trabajo nuevos en la administración. Pero si se prevé que en un año, 2 años, 3 años van a salir fuera de esos puestos de trabajo, pues 100.000 personas, pues a lo mejor el año que viene habrá que reponer otra vez, ¿no? Porque lógicamente la plantilla habrá que irla cubriendo con nuevas entradas de funcionarios. O sea que ya ahí la verdad es que no he visto exactamente, sé que ese dato de los 10 años el 50%, que no sé tampoco sé si el 50%, vamos, si es el 40% ya está bien. Pero sí es cierto que el funcionariado no hay más que pasarse por los ayuntamientos y por las diputaciones y estamos viendo ya gente mayor que en un corto plazo de tiempo se tendrán que jubilar y por lo tanto habrá que ir reponiendo personal para que... Sí, pero claro, como resulta de que todas esas cosas se pagan con los impuestos, bueno, el resto digamos de los trabajadores tienen a lo mejor sueldos más inferiores, bajos. Pero resulta que parte de eso, tú dices que para parte van a entrar, no se van a crear 40, se van a crear 20, pero esos 20 pasan también a cobrar del Estado en forma de pensiones, ¿no? Y hay que pensar. Claro, pero eso, no, sí, ya, sí, eso es impepinable. Sí, yo sé que eso es consultancia, me parece muy bien, pero que vamos, yo es que quiero entender la falta de liquidez, ¿no? Es que no hay. Es lo que yo me he quedado con la intervención de Luis. Hay un problema, no sé, que es el problema que se ha planteado Europa a España, ¿no? Que por eso se está haciendo tanto en las autonomías como en el gobierno central, ¿no? Le está diciendo, mire usted no puede tener 2 millones de empleados públicos y 1 millón de funcionarios, esto no es posible, ¿eh? Usted tiene que sacar empleados públicos interinos, de eso como lo llaman, ¿no? Interinos. Sí. Hay que sacarlos de ahí. Y contratados, y si son pues, funcionarios, pues tienen que ser funcionarios, no me los camufle. Claro, eso tiene un gravísimo problema para los presupuestos generales del Estado, para los ayuntamientos, para las diputaciones y para las autonomías. Tiene un gran problema que es que un gasto que ellos estaban supliendo con programas europeos, con programas de no sé qué, con subvenciones de no sé cuánto, todos esos puestos de trabajo, si lo pasa directamente al funcionariado, echa un gasto estructural dentro del presupuesto. Y el presupuesto se lo tienes que equilibrar y ahí no valen que me va a venir de Europa, me va a venir del gobierno o me va a venir de no sé dónde. Ahí es que tienes que cuadrar las cuentas cuando presentan los presupuestos. Por lo tanto, por eso se ha tenido tanto empleado público y tanto interino en este país y no se quería hacer funcionario. Porque si tú llevas 30 años, ¿qué más da que sea funcionario o sea interino? Pues no da igual. No, pero claro, para las cuentas públicas no es igual. Para las cuentas públicas, el dinero es el mismo, pero no es igual para las cuentas públicas. Tampoco es el mismo, ¿eh? Bueno, varía un poco, ¿no? Bueno, te lo explico para que lo entiendas un poquito. Un secretario que no está, un interventor que no está y un oficial de X, funcionario que no está, tiene su partida en el presupuesto. Sí. Con lo cual, si eso está ocupado por interinos laborales, va con cuenta a un presupuesto distinto
y no a lo que estaba cuantificado ahí. Eso lo tiene para partidas. Pero, pero claro, sale del mismo presupuesto al final, ¿no? Del mismo Sí, presupuesto. pero no para gastar en personal, para gastar en bueno, cualquier ya, cosa. claro, ya no lo sé, ¿no? Pero Bueno, yo creo que estamos mezclando muchísimas cosas en esa cuestión. Bueno, para empezar, fijarse que todas las reformas laborales que se han hecho y que se oyen y se han oído, las distintas propuestas, abogaban siempre por eliminar la temporalidad de los trabajos. Bueno, el mismo ministro que estaba firmando esos documentos, los mismos sindicatos que estaban abogando para que en el ámbito privado, en las relaciones entre trabajadores y empresas, hubiese la menor temporalidad posible, ese mismo gobierno que estaba firmando eso tenía una tasa de temporalidad que triplicaba la media europea y que incumplía la normativa europea. O sea, cuando se habla de que se están sacando 40.000 plazas públicas, habría que ver primero cuántas de esas son reposición de personas que se jubilan y cuántas de esas son plazas que están sacando para darle carácter de continuidad, de puesto de trabajo fijo, a personas que ya lo vienen desarrollando durante muchísimos años, ¿no? Entonces, el Estado está obligado por normativa europea a tener un porcentaje determinado de plazas interinas, de plazas temporales, y ese porcentaje tienen que reducirlo, porque aquí en España, como os digo, era el triple, ¿no? Después es verdad que la noticia es que parece que van a cargar a las arcas públicas con 40.000 personas más, pero buena parte de esas 40.000 ya están cargando, están cargando las arcas públicas. Y es verdad que tenemos un problema de liquidez enorme. Nos vamos a 120% de deuda del PIB, el gasto en pensiones está por 10.000 millones, en fin. Tendremos un problema de liquidez si no se atajan esas cuestiones, que son las que realmente nos atañen a todos en el día a día, y no está continuamente preguntándonos si república, si monarquía, si movemos a Franco, si no lo movemos, si hay que comer carne, si no hay que comer nada más que verdura, si hay que compartir el resto doméstico, en fin, cualquier pego que se le ocurra al tonto de turno, a los que están en el poder, ¿no? Entonces, 40.000, ese es el titular, muy bien, 40.000 plazas públicas nuevas. ¿Cuántas de esas son realmente nuevas? Porque además la estructura del Estado no ha disminuido, sino que crece y se expande como el gas en la atmósfera, de forma casi infinita, ¿no? Hemos creado nuevos ministerios, esos ministerios llevan todos nuevas estructuras administrativas, nuevos trabajadores, nuevos funcionarios. Bueno, y más quizás más burocracia por ciudadano. Sin embargo, hay que darle sin trabajo. embargo, nuestro instituto lleva 3 años sin un administrativo. Entonces, no sé, igual es cuestión también de recolocar a los que pero tenemos, ya es culpa de la Junta, eso ya no le puede. No, yo me estoy refiriendo al Estado. No hago aquí distingos entre la Junta y el Gobierno central, ¿no? En mi época hubo dos años seguidos, prácticamente, que se crearon teóricamente 80.000 maestros, clases de maestros, que estábamos trabajando, éramos interinos. 40.000 uno y 40.000 al siguiente, y todos estábamos trabajando. Sí, porque lo que se trata es de acabar con la bolsa de interés. Nos vino bien porque entonces había una cosa que era el grado, yo no sé cómo andará eso, que hombre, que era un tanto por ciento importante de lo que ganaba un profesional en esa época, y vino muy bien. Pero es lo que vimos, es que lo que se estaba ahorrando en el Estado y teniendo en cuenta que las plazas de trabajo estaban ocupadas. Sí, bueno, y ahí, además, como dice Juan, hay un montón de actividades del Estado que van a cargo de fondos sociales europeos. Claro. Y bueno, la inmensa mayoría de proyectos educativos que tienen en marcha la Consejería, el Gobierno de España, están todos relacionados con fondos sociales europeos, ¿no? Y claro, por una parte no puedes tener una bolsa de interinidad que es flagrantemente ilegal en términos europeos, y por otra parte poniendo la mano para que te paguen la bolsa que tienes aquí. Eso tendrá que solucionarlo. Eso para los ayuntamientos como Castro, por ejemplo, puede ser un problema, y va a ser un problema importante, Para todos los... porque aquí existían las bolsas que daban trabajo durante un mes y pico a personas que lo necesitaban, y ahora con esto de los contratos nuevos, indefinidos, pues lógicamente todo eso ha ido a un saco, que al final me decía la secretaria no hace muchos días, bueno, que es un problema que está ahí, que hay que solucionar, pero que me digan a mí desde la administración cómo lo soluciono, porque
A mí me han atado de pie y mano. Bueno, pues eso están los técnicos. Sí, es un técnico quien decía eso. Es un técnico quien decía eso, que a ver cómo se soluciona. Hay eso. una pregunta que hoy viendo unos datos me hacía, y la recuerdo ahora que tú has dicho eso. En los 3 meses o 2 meses que lleva la contrarreforma laboral en vigor, que se ha firmado entre los sindicatos, la patronal y el gobierno, pues creo que se ha triplicado o cuatriplicado los contratos fijos, discontinuos, ¿esto cómo se llama eso? Indefinido. O indefinido. Bueno, pues ¿cómo es posible que las horas trabajadas en este último trimestre, habiendo subido el nivel de afiliados a la Seguridad Social en 200.000 o 300.000 en este trimestre, resulta que estamos dando a nivel del país menos horas trabajadas que antes? Tenemos más cotizantes, pero se trabajan menos horas. Por lo tanto, si se trabajan menos horas, se cotizan menos horas. Pero tenemos más contratos indefinidos. Claro, porque ahora al hacer el trabajo, al ser los contratos indefinidos, donde antes tenía un trabajador que, bueno, venga, vente mañana también, vente pasado también, yo no, ahora 3 días, pues 3 días. Y ya eres fijo de mi empresa, y cuando se pasen 5 meses, pues cuando me haga mucha falta, te tendré que llamar otra vez, porque tú eres fijo de mi empresa. Pero para 2 días, o para 1 día, y seguirás siendo un trabajador fijo de mi empresa. Pero al final del año vas a dar bastante menos jornales que daba el año pasado, que era... Que ese fijo un no, trabajador que no significa que trabaja todos los días. Es que la actividad económica no cambia del viernes para el lunes. O sea, donde antes había un trabajador temporal, pues ahora habrá un indefinido con estas características, ¿no? Porque nuestro mercado laboral sigue siendo el mismo. Sí, no es que se habla de cambiar la estructura del mercado, pero el mercado sigue siendo el mismo. Sigue siendo un mercado que depende mucho de la temporalidad, tanto en el sector turístico como en la agricultura. Entonces, le llamemos como le llamemos, la realidad sigue siendo la misma desde el punto de vista del mercado laboral. El A argumento ver si yo me de- entero mejor. Imagínate tú que tú estás teniendo una empresa, una vez me llamabas a mí, unos días, con eso, ahora más, y otras veces a este. Me has hecho a mí fijo de eso discontinuo. Si te hace falta, me tienes que llamar a mí por reglamento y ya no puedes llamar a este. Yo, ya está, claro. Los sindicatos, Eso es lo que, bueno. los sindicatos están aduciendo que esta medida la están llevando a cabo porque había un fraude de ley con las altas y las bajas semanales de muchos empleados en distintos oficios. Y Bueno, en eso lo argumentan. y Pues que parece ser, decían, que podía ser fraude de ley. sí, vamos, que eso no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Vente conmigo a poner plantones a la huerta. Y estaba el tío una semana poniendo plantones, y cuando miraba de poner los plantones, decía, ¿cuánto has puesto? 5.000 plantones, a 10 céntimos, 500 euros. Eso ya lo sabíamos, pero el haber hecho la contrarreforma evita eso. No. Evita en parte, No, evita, no en el total. Evita, lo que le da es problemas, que por cierto, es verdad, parece que es verdad, que pues, según algunas estadísticas, que mucha de la economía sumergida ha aflorado. Eso sí es cierto. Pero claro, eso no influye tampoco a la economía del país. ¿Por qué? Porque hay un estudio que te acredita y te avala de que el 98% de toda esa economía sumergida que ha aflorado es igual que haya aflorado como que no, puesto que esa no paga renta. Porque es una economía sumergida tan precaria De volumen corto. que al final no va a contribuir más a las arcas del Estado, porque cuando lo único que contribuye es lo que contribuía antes, cuando compra una cerveza, cuando compra el pan, cuando compra la leche o cuando paga la luz y paga el agua. Pero IRPF no va a pagar de ninguna manera porque es una economía muy precaria que aunque esté donde tiene que estar, pues al fin y al cabo no tiene repercusión ninguna, ¿no? Muy bien. No hemos tocado algo que ya lo dejamos para la semana que viene, que posiblemente seguirá siendo noticia.
es el hecho de el 25% del castellano en Cataluña, que ha sido ahora ya refrendado, aprobado por el Parlamento con el apoyo del PSC, y algo que, bueno, al gobierno no le ha gustado, pero el Tribunal Supremo pues acaba de rectificar lo que dijo con respecto a los indultos del gobierno a los líderes del proceso. Los indultaron y ahora el tribunal que avaló esos indultos ha rectificado merced a los cambios que se han producido dentro del propio tribunal con respecto a los jueces de un matiz o de otro. De eso tenemos materia para hablar la próxima semana. Señores, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno. Y a ustedes hasta el próximo martes. Sean felices. Adiós.